Episodio 36. Autosabotaje. Cuando tu mente te frena sin que lo notes. ¿Por qué repites patrones y cómo empezar a salir de ellos? Son dos interrogantes que vamos a explorar en el episodio del día de hoy. Bienvenidos a Psicología Autóctona Transpersonal. Yo soy el psicólogo Francisco López y te invito a que estés muy pendiente de toda la temática de este episodio porque te va a servir muchísimo. Creo que es una temática que puede promover mucho un cambio real y auténtico que modifique tu percepción y sobre todo te permita cumplir tus metas. A lo largo del episodio voy a compartir diferentes conceptos respecto al autosabotaje y cómo tu mente te puede frenar sin que siquiera te des cuenta. Vamos a empezar. Hay algo extraño en la forma en la que vivimos. Decimos que queremos cambiar, pero actuamos como si no quisiéramos hacerlo. Sabes lo que te haría bien, sabes qué decisiones deberías tomar, incluso sabes qué cosas te están haciendo daño y aún así no haces nada. O peor, haces exactamente lo contrario. Se sigue repitiendo un patrón, un bucle, y entonces te dices cosas como: me falta disciplina, soy flojo, soy floja, no tengo fuerza de voluntad. Pero ¿y si no fuera eso? ¿Y si hay una parte de ti que está trabajando en tu contra, pero no porque quiera destruirte, sino porque cree que te está protegiendo? ¿Qué pasaría si hay algo dentro de ti que se activa como un mecanismo de protección? La mente humana no está diseñada para hacerte crecer, ¿ok? Está diseñada para mantenerte a salvo. Es un recurso de adaptación que tiene la psique humana. Es un proceso de mantenerte resguardado, resguardada. Y el problema es que tu mente puede generar una condición que lo seguro no es lo mejor, es lo conocido. Esa zona de confort puede ser una zona que permite fácilmente llevar la vida sin los cambios emocionales que implica tomar una decisión. Por eso repites patrones, por eso vuelves a lo mismo, por eso abandonas lo que empiezas, por eso dudas justo cuando estás por avanzar. No te estás saboteando porque quieras fallar, te estás saboteando porque una parte de ti tiene miedo de lo que pasaría si realmente te fuera bien. El miedo es una emoción que es importante aprender a conocer para que puedas lidiar con la energía que implica experimentar esa emoción. Y es ahí en donde vamos a analizar cómo el autosabotaje juega un papel fundamental en la toma de decisiones, en la estructura de hábitos y cómo podemos empezar a modificarlo. Primero tenemos que entender qué es el autosabotaje, ¿no? Y sobre todo cómo podemos empezar a trabajar técnicas desde la psicología para mejorar la relación que tenemos con ese término. Si analizamos desde una perspectiva muy concreta qué es el autosabotaje, podemos empezar a entender de una forma distinta ese concepto. Si seguimos con un pensamiento rígido, sería difícil entenderlo. Como tal, el autosabotaje es una tendencia inconsciente a generar un obstáculo a cualquier meta, cualquier cosa que queramos hacer. ¿Okay? Va como un obstáculo hacia las metas y el bienestar, generando impedimentos autoimpuestos por miedo, inseguridad o baja autoestima. Se manifiesta en conductas como la procrastinación, ¿no? Procrastinar es una tendencia muy común del autosabotaje, el perfeccionismo extremo o abandonar proyectos. Y esto afecta a áreas laborales y amorosas. Hay varios aspectos claves desde la psicología, desde causas y manifestaciones comunes. Las principales causas del autosabotaje van relacionadas al miedo al fracaso o al éxito, baja autoestima, resistencia al cambio, inseguridad, creencias limitantes y una búsqueda de control en lo conocido, aunque sea negativo. Las manifestaciones más comunes, como lo mencioné anteriormente, puede ser la procrastinación, aplazar tareas importantes, el perfeccionismo, retrasar el cierre de proyectos por buscar la perfección inalcanzable, el abandono, dejar cosas a medias justo antes de alcanzar el éxito y pues bueno,
También puede estar relacionado el autosabotaje hacia los excesos, ¿no? Hacia consumo de sustancias o comida para manejar la ansiedad, ¿no? Como un modulador. Puede también haber una relación con la forma en la que se activa en el cerebro. Por ejemplo, el cerebro prefiere algo que esté familiarizado, ¿no? La familiaridad, lo que se conoce como zona de confort. ¿Ok? Al cambio, incluso si la situación actual es perjudicial, ¿no? Nos podemos autosabotear de una forma tan simple y a la vez tan compleja que no nos damos cuenta que el autosabotaje puede implicar nuestra propia autodestrucción. En ese sentido, pues vamos a analizar este fenómeno y entender que se considera un mecanismo de defensa contra el miedo a lo desconocido o al fracaso, donde la persona se convierte en su propio enemigo para evitar el factor de incertidumbre. Con esa introducción vamos a arrancar, amigas y amigos. Quiero que se pongan cómodos porque de verdad este tema me lo han solicitado bastante. Es un tema que exploro demasiado en la consulta de psicoterapia transpersonal virtual y presencial que brindo. Y pues la idea es que podamos tener un pensamiento totalmente flexible a la temática del día de hoy. El autosabotaje no es un error, es una estrategia. Quiero aclarar mucho eso. Desde ese punto de vista, la estrategia puede ser para afrontar alguna situación emocionalmente demandante, puede ser como una estrategia para interiorizar la relación que se tiene con la perfección, por ejemplo, pero dentro de ti hay partes que no buscan que crezcas, buscan que todo se mantenga estable. La estabilidad o la zona de confort es una zona conocida, es una zona que psicológicamente pudiera ser segura. Entonces el ser humano va a buscar la seguridad ante todo aquello que implica un cambio. El problema es que tu mente no distingue bien entre peligro real y peligro emocional. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando tenemos que hablar en público? Exponerte puede generar el riesgo del rechazo, ¿no? Intentar algo nuevo puede generar el riesgo de fallar. Tener éxito puede generar el riesgo de cambiar. Entonces, hace algo muy sutil. No te detiene directamente, te convence. El autosabotaje busca reafirmar un estado de comodidad para evitar el cambio. Mejor mañana. No es el momento. No estás listo, no estás lista. Después, ¿no? Tu mente no te frena con miedo, te frena con lógica. Se busca mucho desde el autosabotaje algo que pueda justificar la acción, ¿ok? Pero ¿cómo opera el autosabotaje? El autosabotaje no pasa de golpe, pasa por unos filtros muy pequeños. Te voy a compartir el mecanismo de cómo opera el autosabotaje. Primero aparece una oportunidad. Después surge la incomodidad, estrés, ansiedad, duda, inseguridad. Tercero, la mente interviene. Ahí, por ejemplo, hay un autor, Daniel Kahneman, que habla mucho de esto, ¿no? El cerebro busca ahorrar energía y evitar lo incómodo. Si el cerebro puede filtrar de una forma en la que no tenga que pensar, racionalizar, sentir, lo va a hacer a toda costa. La cuarta fase es la evitación, ¿no? Se busca evitar, es en donde se genera la procrastinación, la distracción, las dudas. La quinta fase es el alivio. Cada vez que te saboteas, sientes alivio, sientes de forma efímera un tipo de liberación. El sexto punto es el refuerzo. Sin darte cuenta, te entrenas a seguir igual. El autosabotaje se fortalece a través de la práctica, de estarse metiendo el pie. Entonces, este modo en el que opera el autosabotaje, me interesa mucho que lo puedas entender para que puedas analizar si estás experimentando alguna de estas fases en cuestión a cómo opera, ¿no? Desde que aparece una oportunidad de cambio, desde que surge la incomodidad, cómo la mente interviene, cómo se genera evitación, cómo se vive un tipo de alivio por evitar y cómo se refuerza la idea, ¿no? Sin darnos cuenta que se va entrenando, ¿no? La mente. Y pues bueno, eso puede generar una afectación muy directa en la estructura de hábitos, pensamientos, emociones. Continuando con esa línea,
¿Por qué lo haces? Vamos a analizar por qué se activa ese permiso de autosabotearnos desde una raíz profunda. Analizando la identidad, no actúas según lo que quieres, actúas según lo que crees que eres. Y eso es algo mucho más complejo. El sistema de creencias está muy ligado a la identidad y a lo que aparentemente creemos que somos. Pero somos más que una profesión, somos más que un género. Somos seres espirituales habitando un cuerpo físico, sí, pero también somos seres emocionales experimentando una realidad. Ahí es en donde es importante generar coherencia interna. Tu mente prefiere tener razón que cambiar. Se va a buscar mucho tener la razón, controlar. Y con el autosabotaje, muchas veces va a estar inmerso el control. Se va a generar miedo al cambio, miedo a fallar, miedo a tener éxito, miedo a dejar de ser quien eres. Y a nivel inconsciente, gran parte de lo que haces no es tan consciente como tú crees. El inconsciente juega un papel muy importante. No decides desde la libertad, muchas veces decides desde la programación. Podemos estar programados a nivel inconsciente para generar un autosabotaje de forma muy contundente. Si en la infancia llegaste a experimentar ciertas dudas a la hora de atreverte a hacer cosas, si te hacían mucha mención a los errores que tenías o a las equivocaciones, evidentemente puede generar una afectación a la seguridad, puede generar una falta de confianza, de autoestima, y son procesos que pueden estarse arrastrando desde la infancia, pero es importante aprenderse a conocer. Muchas veces el autosabotaje surge como una estrategia en donde se va a defender la persona para no sentirse vulnerable, para no sentirse expuesta, para no equivocarse. Se genera mucha rigidez en cuanto a esta parte de atreverse a hacer cosas. Y puede que tengas la mesa puesta y muchas cosas listas para que se activen y se abran tus caminos. Pero cuando el autosabotaje entra, no pide permiso, simplemente acciona. Y a lo mejor ya estás en una dieta, en un régimen alimenticio, estás yendo a hacer ejercicio al gimnasio y de repente vas muy bien toda la semana y el fin de semana tienes una recaída y comes muy mal, no vas a entrenar y retomas otra vez las actividades la próxima semana y esto se repite cada fin de semana. Logras tener un buen régimen de lunes a viernes, llega el fin de semana y te autosaboteas. Ese es un ejemplo muy común en cuestiones de alimentación, pero puede ocurrir exactamente en todo. Me ha tocado observar patrones de autosabotaje, por ejemplo, en personas que están iniciando el hábito de la lectura, van avanzando en su ritmo de lectura, entendiendo lo que van leyendo, y a la hora de terminar el libro en los últimos capítulos, lo dejan inconcluso, no lo terminan, y pasan a otra lectura, ¿no? O sea, el autosabotaje desafortunadamente va a generar que hagamos las cosas a medias, que no lo terminemos. Y es importante que lo podamos empezar a interiorizar para generar una modificación de la conducta. ¿Cómo podemos empezar a cambiar? Lo primero que les voy a sugerir es que comencemos a hacer visible el patrón. No puedes cambiar lo que no ves. Entonces hay que identificar qué es lo que quieres cambiar. ¿Cuál es el patrón de comportamiento que está generando el autosabotaje? De esa forma puedes empezar a tomar acción, al cambio. Hay que observar también y detectar qué estás evitando. No estás evitando la acción, estás evitando una emoción. El 80% de los casos en donde se experimenta un autosabotaje, hay una represión a nivel emocional muy clara y muy marcada que no se está analizando. Y eso quiere decir que si una actividad que estás autosaboteando demanda una emoción que te hace sentir incómoda, te hace sentir incómodo, por estadística lo vas a evitar, no te vas a exponer a sentir esa emoción. Eso sucede mucho, por ejemplo, cuando va a haber un cambio de trabajo, cuando se va a tomar una decisión, cuando se empiezan a hacer cambios radicales en la vida. Pueden surgir emociones como el miedo, la tristeza, ¿no? Puede haber también un factor de incertidumbre fuerte. Pero el tercer punto para lograr un cambio creo que te va a ayudar bastante y es tolerar la incomodidad. Tu crecimiento depende de cuánto puedes sostener lo incómodo sin huir.
Y esto es algo muy fuerte, ¿eh? O sea, hablar de qué tanta tolerancia tenemos a la incomodidad, más que la frustración, la incomodidad, por eso utilizo ese término, es lo que te puede permitir empezar a trabajarlo. Porque muchas veces nos empezamos a sentir incómodos y salimos huyendo. No nos gusta. No permitimos que eso se prolongue. Y nuestro ego interfiere bastante. No estoy diciendo que tengamos que tolerar el sentirnos incómodos, pero sí trabajarlo. Y hay veces que se requiere tiempo. Eh, por ejemplo, la acción mínima, ¿no? Algo pequeño, algo simple, algo repetible. No necesitas hacer un cambio radical para evitar el autosabotaje. Hay que empezar con microacciones que te permitan empezar a modificarlo, desde lo pequeño, desde algo muy simple y desde algo que puedas estar repitiendo. Eso te puede ayudar muchísimo. Por ejemplo, imaginemos que quieres empezar a hacer ejercicio y el único momento del día en la que lo puedes hacer es en la mañana o en la noche. Eso implica que si entrenas en la mañana, quizás te tengas que levantar un poco más temprano. Empieza a hacerlo. Y algo simple, estructura tu rutina a 45 minutos, en donde puedas hacer ejercicio de fuerza, cardio, y eso repítelo varios días a la semana. Te aseguro que al cabo de unas semanas y meses vas a notar cambios radicales. Eso pasa igual, si tienes tiempo para entrenar en la noche, pues organízate, haz una rutina que te permita ir a hacer ejercicio varios días a la semana y hay que darle. Eso lo puedes aplicar con la alimentación, con la lectura, con nuevos hábitos saludables, con el orden, por ejemplo. Algo que puede ayudar en este punto de la acción mínima es levantarse y lo primero que hagas sea tomarte un vaso de agua y tender tu cama. Es algo muy pequeño, es algo muy simple y es algo que se va a repetir todos los días. Imagina que sales de tu casa y tu cama ya está tendida. Cuando regreses después del trabajo o de la escuela y quieras estar en tu cuarto, la cama va a estar lista para recibirte y poderte acostar. Y esa acción te puede ayudar mucho a tener una estructura diferente. El siguiente punto para generar un cambio es que no luches contra tu mente. Esa parte no quiere dañarte, quiere protegerte. Hay que recordar que la mente va a buscar mantenernos a salvos, va a buscar protegernos, pero muchas veces esa protección puede ser parte del autosabotaje para no generar un cambio. No luches con ese patrón. Acciona con el punto anterior. Acción mínima, algo pequeño, algo simple, algo repetible. Cuando tu mente te invada, respira profundo. El punto 6, que se liga mucho a esta que les acabo de mencionar, de no luchar con la mente, es separarte de tus pensamientos. No todo lo que piensas es verdad. Nadie en absoluto te dijo que todo lo que piensas tiene que ser verdad. Y eso es algo muy importante y muy fuerte al mismo tiempo. No existen verdades absolutas. Como tal, no existen esas verdades absolutas. No todo lo que piensas tiene que ser verdad. Y muchas veces cuando surge el autosabotaje, se generan pensamientos negativos. Y esos pensamientos pueden promover que se active un sistema de creencias erróneo en torno al cambio. Entonces es muy importante que lo puedas empezar a trabajar. Tal vez el problema no es que no puedas cambiar. Tal vez el problema es que no has visto claramente qué parte de ti no quiere hacerlo. Y mientras no lo veas, vas a seguir llamando este término del autosabotaje como falta de disciplina, flojera, a lo que en realidad es miedo. Por lo general, el autosabotaje está totalmente ligado al miedo. Y eso es algo que sí se necesita trabajar. Existen también 4 puntos que me gustaría meter en esta estrategia de cambio que te permitan superar el autosabotaje. Y lo primero es el autoconocimiento, identificar tus emociones, los pensamientos que detonan la conducta. Si no conoces aquello que está detonando una conducta de autosabotaje, no lo vas a poder modificar. Y el autoconocimiento va mucho más allá de aspectos que tienen que ver con lo que estás pensando. Yo lo dirijo mucho hacia lo que uno está sintiendo. Es ahí en donde se puede experimentar un cambio distinto. La autocompasión, trabajar en la aceptación de uno mismo y reducir el perfeccionismo. El perfeccionismo también llega a ser una parte importante y clave dentro de este proceso.
¿Qué surge cuando somos rígidos? ¿Qué surge cuando somos duros con nosotros mismos? Pues de entrada se genera mucho miedo a equivocarnos, se genera mucho miedo a hacer las cosas distintas. Pero cuando trabajamos la autocompasión, llegamos a ser más flexibles, nos aceptamos, hacemos las cosas de una manera en la que podemos experimentar ese clímax de bienestar. Y metas realistas, establecer objetivos pequeños y alcanzables para evitar la frustración. Mientras más te vas adaptando con un ritmo consciente a esas metas, puedes superar procesos de autosabotaje, procesos en donde tú mismo te metas el pie, con dudas, con cambios de decisión. Muchas veces el autosabotaje está ligado a un pensamiento negativo y obsesivo. Desde antes de analizar una situación ya estamos diciendo que no. No pasa por la mente explorar la palabra sí o lo voy a pensar. En automático decimos que no. Sin embargo, después de todos estos tips que te estoy mencionando, si al ponerlos en práctica detectas que tu autosabotaje está en un nivel mucho más profundo, que te sientes limitada, limitado o con una parálisis de tu conducta, quizá la otra opción sea tomar terapia, ¿ok? Y esto lo digo con mucho respeto. El buscar apoyo psicológico puede ayudar a entender el origen de las conductas de autosabotaje. Este fenómeno, como te lo mencioné al inicio del episodio, se considera un mecanismo de defensa contra el miedo a lo desconocido o al fracaso, donde la persona se convierte en su propio enemigo, para evitar la incertidumbre. Y es ahí en donde se puede explorar, con un proceso de psicoterapia, todo lo que te acabo de mencionar. Pero, ¿qué pasa cuando una persona se autosabotea? Este tipo de comportamiento va a tener consecuencias profundas y duraderas en la vida de una persona. En primer lugar, pues va a generar altos niveles de estrés, ansiedad y frustración. Además, la autoestima tiende a deteriorarse y la autoconfianza disminuye. Por eso es un tema muy importante. Cuando está muy presente, ¿no? Esta parte, se puede generar un hábito de autosabotaje tan común como respirar, ¿ok? O sea, es algo que suena muy extremo, pero de verdad hay personas que llevan experimentando esta condición de autosabotearse a sí mismos durante toda la vida. Y es ahí en donde es importante, pues, un manejo, ¿no? Terapéutico. Creo que este episodio da para mucho, incluso se puede trabajar en diferentes aspectos de la vida, pero dentro de todo lo que he estado compartiendo en este episodio, la autopercepción va a jugar un papel fundamental, ¿ok? Porque muchas veces puede estar dañada la percepción que tenemos de nosotros mismos. Quizá desde afuera las personas nos observan de una manera distinta, pero nuestra rigidez o la forma tan dura en la que nos vemos a nosotros mismos puede afectar que brillemos y que hagamos las cosas como las queramos hacer. La idea principal de este episodio es que te aprendas a conocer y que detectes tus limitaciones y si estás autosaboteando procesos en tu vida que te pueden impulsar a experimentar cosas nuevas, desde buscar un trabajo nuevo, desde explorar un talento oculto que tengas, retomar el estudio, mejorar tus hábitos de alimentación, tus hábitos de autocuidado. Realmente el autosabotaje, bien trabajado, puede generar un cambio significativo en la estructura psíquica y emocional de la persona. Por eso hago mucho énfasis: mientras más te conoces, más libre eres. Y esas palabras las dejaba y nos dejó el doctor Jacobo Grinberg. Y considero que son muy ciertas. La libertad radica en qué tanto te conoces. Y el autoconocimiento implica salir de una zona de confort para poder analizar emociones que te pueden generar inestabilidad, malestar, incomodidad, pero que si las puedes trabajar, te aseguro te van a generar una gran recompensa que se va a convertir en seguridad, en valentía, en mucha flexibilidad mental para vivir tu vida. Y el aprender a decir que sí
muchas veces te abre muchas puertas, de verdad. En ocasiones, cuando aprendemos a decir que sí a la vida, sí a los cambios, sí a una nueva forma de pensar, empezamos a modificar la forma en la que percibimos el entorno, la forma en la que percibimos nuestras capacidades. Y es ahí en donde surge la única verdad y absoluta que está dentro de ti, que es el presente. Cuando te atreves a vivir, cuando aprendes a decir que sí, cuando aprendes a decir que no de forma positiva, puedes vivir tu presente de una forma distinta. Y es ahí en donde el autosabotaje interfiere de forma contundente, porque cuando nos autosaboteamos, limitamos la manifestación del presente, porque el autosabotaje va a buscar evitar el riesgo, va a buscar que la mente no piense de otra forma, no se salga de esa estructura rígida y cuadrada de cómo se tienen que hacer las cosas. Y es muy simple. Si nos estamos autosaboteando por miedo al futuro, estamos bloqueando la manifestación del presente que va a construir el escenario del futuro. Y quizá nos quedemos inmersos en un trabajo que no nos gusta 10, 15 o 20 años y no nos dimos la oportunidad de explorar otra área que nos pueda dar otro tipo de experiencias. Quizá podemos seguir estancados en una forma de vivir y no nos damos la oportunidad de conocer cómo es cuidar el cuerpo, hacer ejercicio y modificar la calidad de vida para cuando seamos mayores. Ese es otro ejemplo. Y así hay muchísimos, ¿eh? El autosabotaje también se liga bastante a terrenos de la salud mental en donde muchas veces sabemos que podríamos tomar terapia y no lo hacemos. Pero estas herramientas que te estoy compartiendo buscan que generes un clímax de autoconocimiento, autocompasión y que puedas fortalecer un cambio objetivo, real. Desde ese punto vamos a avanzar para que puedas conseguir todo aquello que mereces, todo aquello que gustes. Eres merecedor y merecedora de experimentar la vida que siempre has deseado. Yo soy el psicólogo Francisco López y esto fue Psicología Autóctona Transpersonal. Hasta la próxima.